Bendiciones, bendiciones a todos. Y hoy quiero compartir el famoso capítulo de Romanos 6, donde el Señor eh, le ha revelado al apóstol Pablo esa manera participativa en la cual Él nos hace partícipes de su reino y de su naturaleza. Entonces voy a leerlo, y, pero quiero leerlo, en, voy a leerlo primero en una versión normal, como siempre, y voy a leerlo luego en lo que dice el original griego y a la luz del Espíritu también. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque lo que somos, los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en esta novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vamos a dejarlo un momento ahí. Y es que a través de doctrinas, a través de dogmas, a través de líneas de enseñanza, se nos habla de todo esto como simplemente una alusión al bautismo. Y lejos de ser la inmersión en Cristo, es repetir el bautismo que predicó Juan. Tenemos que mirar que en Hechos 19, el mismo apóstol Pablo llegó donde habían 12 discípulos y ellos le dijeron: mira, nosotros creemos en el bautismo de Juan, pero no sabemos si existe acaso un Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo les da: no sabemos, porque hay un lapso de tiempo, la escritura no está puesta cronológicamente, explicado al detalle, pero de verso a verso ha pasado una revelación, ha pasado una luz en la cual el apóstol Pablo ha estado dándoles un entendimiento, una palabra de entendimiento acerca del reino de Dios a estos discípulos, y es cuando ellos dicen que son bautizados en Jesús. Bautizados quiere decir han sido sumergidos en el Espíritu de Cristo, y por eso viene el Espíritu Santo, y por eso viene un entendimiento, y por eso ellos empiezan a moverse en las señales del reino de Dios. Y es interesante porque aquí en este capítulo 6 de Romanos muchas veces se ha usado cuando hay estos bautismos de congregaciones, y se habla del agua y se habla de la muerte de Cristo como algo muy lejano, como algo que no es participativo. Pero aquí vamos a ver y vamos a adentrarnos de que el apóstol Pablo tuvo una luz y una revelación impresionante, donde Cristo mismo nos está trayendo una inclusión en su naturaleza y no una exclusión. Lastimosamente, muchísimas veces hemos sido afectados por aquella doctrina del Padre, de Dios en los cielos, y nosotros pobrecitos en la tierra sin poder hacer nada con el sufrimiento y los padecimientos de las personas mortales. Entonces voy a leerles cómo hay una pequeña palabra que lo separa todo. El verso 5 en el texto original dice: sí, sí, fuimos
coplantados, llegamos a estar en la semejanza de su muerte. Pero es que este co se repite luego en el verso donde dice que hemos sido co-crucificados. Y luego dice que hemos sido co-resucitados. Y este co es la manera inclusiva, la manera que el apóstol Pablo quiso darnos a entender que la naturaleza de Cristo nos está incluyendo en su muerte y en su crucifixión y en su resurrección. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros queremos participar en la nueva naturaleza, en el segundo Adán, en la nueva naturaleza que es de Cristo, que es lo que estamos hablando a lo largo de todos estos vídeos, tenemos que entender que nos tenemos que sentir incluidos, participativos, que no ha sido algo como que Yesu al Señor chasqueó los dedos y apareció. No, es algo que viene por la inmersión en Cristo. Es algo que viene por la fe que nosotros tenemos en Él y por la manifestación de la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, que está trayendo una realidad veraz del cielo. Entonces, aquí nos está hablando de que nuestra naturaleza, la naturaleza del primer Adán, la naturaleza no del primer Adán antes de la caída, sino del primer Adán después de la caída, de esta naturaleza que hemos hablado anteriormente, que cayó en una decadencia espiritual, se perdió el soplo, el aliento y la presencia del Padre en su vida. Esta naturaleza tenía que morir. La manera en la cual vendrían a ser restauradas todas las cosas tendrían que ser restauradas por medio de alguien que tuviese la imagen veraz y verdadera del Padre. En este caso es Yeshua, el Señor. No hay otra manera. El hombre por sí mismo no podía volver a llegar, no podía caminar por sí solo hacia una transformación de su naturaleza, sino que necesitaba la imagen otra vez en él, la imagen otra vez viva de nuestro Padre Celestial en nosotros para poder ser ascendidos a esta naturaleza en la cual es la naturaleza de Cristo. Voy a leerles algo que he escrito de forma en que he organizado más o menos y con la ayuda del Espíritu de Dios aquellas palabras que están un poco sueltas en los textos originales a causa de la combinación de palabras entre el griego y entre el castellano. Entonces, a partir del verso 3 dice, ¿acaso no habéis conocido que fuimos sumergidos hacia adentro de Jesús? Ahí esa palabra donde dice, no solamente dice que hemos sido sumergidos y ya está, dice hacia adentro de Jesús el ungido, que fuimos sumergidos hacia adentro de su muerte. Fuimos sepultados con él a través de la inmersión hacia adentro de su muerte. O sea, no es algo que sea un concepto mental. Es algo que cuando venimos a Cristo sucede y estamos siendo jalados, transportados hacia adentro de la naturaleza del Cristo, del Mesías. Y esa naturaleza nos lleva hacia adentro de su muerte, que es lo que está diciendo aquí, para que así como Jesús el ungido fue levantado fuera de los muertos, ahora hay que notar que dice fuera de los muertos, a través del poder del resplandor del Padre, a fin de que caminemos juntos en la novedad de esta nueva naturaleza. Entonces, cuando nosotros leemos de esta forma y no leemos a través de las interpretaciones un poco religiosas de aquellos traductores que interpretaron en su tiempo, estamos entendiendo que aquí no tiene nada que ver
con el simbolismo del bautismo en las aguas que predicaba Juan, sino que está hablando de una inmersión en el Espíritu de Cristo, pero una inmersión que tiene un principio, y esa inmersión tiene el principio en su muerte. Somos jalados hacia adentro de su muerte. Somos jalados hacia adentro de su muerte para ser sumergidos en el Espíritu de Cristo, en su muerte, para que así como cuando Él fue resucitado, nosotros seamos jalados con Él en el poder de la resurrección, para que participemos, seamos copartícipes, juntamente fusionados, combinados en la naturaleza en la cual Cristo resucitó. Porque Cristo, el Señor, no resucitó en el Jesús de Nazaret. De hecho, sabemos que cuando se aparecía a muchos de los discípulos ni siquiera lo reconocían por la forma en que Él hablaba o partía el pan. Entonces, nosotros ya no somos, cuando estamos en Cristo, ya no somos de aquella naturaleza por la cual éramos reconocidos, sino que empezamos a caminar en la novedad de una nueva naturaleza en el segundo Adán, en la cual sí somos conocidos a dónde pertenecemos, que es el cielo, y no en la dimensión de la tierra. La tierra también tendría que ser sumergida en la muerte de Cristo. De hecho, lo fue, sumergida en la muerte de Cristo para traer sobre ella una renovación. Allí es donde dice la Escritura que toda la tierra fue llena de la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser llena de la gloria de Dios si antes la naturaleza o la creación, vamos a llamarlo así, no fue reformada en una nueva naturaleza en Cristo? El Señor nos está trayendo a través del apóstol Pablo un evangelio eterno, unos códigos en el evangelio que son inclusivos, no nos excluyen de una naturaleza. Vemos que la palabra otra vez nos implica esa combinación con el Espíritu de Cristo. Ahora, esto es muy importante porque a través de nosotros ser co-creados, co-resucitados nuevamente en la novedad de la naturaleza nueva en Cristo, en la resurrección, para vivir en el poder de la ascensión. El poder de la ascensión tiene que ver con la nueva naturaleza. Y ese poder de la ascensión trae una nueva realidad. Empiezas a caminar distinto. Hay algo que está sucediendo dentro de ti realmente. Hay veces que no lo notamos de una forma como nosotros estamos acostumbrados, porque todavía la mente lógica y racional tiene que ser renovada para que nosotros podamos entender de qué naturaleza es en la que hemos sido renovados y en la que andamos. Y esta naturaleza tiene que ver con la realidad del cielo. Y en esa realidad del cielo nosotros somos co-creadores. Entonces, muchos de los creyentes no han entendido este concepto de ser co-creador. O sea, cuando nosotros, porque el apóstol Pablo en varias ocasiones nos dice, tenéis que olvidaros de esa naturaleza antigua, tenéis que sepultar ese viejo hombre. Aquí donde dice el viejo hombre, realmente dice que aquella naturaleza caída, vieja, ha sido destruida en el cuerpo. O sea, ya no es el cuerpo el pecado, ha sido destruido. O sea, realmente cuando somos sumergidos en el Espíritu de Cristo, somos sumergidos en Cristo, y somos co-muertos, co-crucificados, co-resucitados juntamente con Él, juntamente fusionados, combinados. Él no nos anula. Aquel cuerpo, aquella naturaleza que estaba en nosotros fue anulada, ya no existe, ya no hay sustancia. ¿Cómo pues
nosotros podemos volver a esa naturaleza y volvemos a través del pensamiento. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en muchas ocasiones, y somos co-creadores. Lo que Jesús nos quiso dar a entender a través de muchas palabras de luz que él soltó, de ser co-creadores con Él, y empezamos a crear juntamente con Él. Él nos incluye en su sacerdocio, Él nos incluye en su gloria, Él nos incluye en el resplandor de su Padre, para que nosotros empecemos a crear nuevas realidades del cielo en la tierra. Realidades que la tierra todavía ni siquiera ha visto y ha conocido, otras sí. Y es por eso que cuando realmente una persona que se ha fusionado verdaderamente con Cristo y anda en la novedad de la nueva naturaleza, en el segundo Adán, no necesita ni siquiera esforzarse para orar o para intentar hacer que algo suceda, sino que la naturaleza que hay en él empieza a jalar la realidad celestial, y a ser co-creador de nuevas realidades. De nuevas realidades que empiezan a acontecer a nuestro alrededor de nuestra gente, alrededor de nuestros lugares donde nosotros visitamos. Algo empieza a acontecer. Algo empieza a acontecer. Lo podemos llamar señales, milagros, lo que tú quieras, pero nosotros ya nos convertimos en fusionados con Él, y nosotros ascendemos. Pero cuando nosotros estamos moviéndonos en nuestros ámbitos, vamos a llamarlo así, cotidianos, en ese momento nosotros estamos jalando lo que es nuestra realidad en el cielo, lo que es nuestra morada en el cielo, lo que es nuestra habitación en el cielo, de donde nosotros pertenecemos. Hay un profeta que ciertamente un día dijo, no recuerdo su nombre, pero en una declaración que leí en un libro, dijo que si nosotros ya no nos encontramos cómodos en la realidad de este mundo, y ya no nos hacemos partícipes, no sabemos qué hacer, porque como que no nos sentimos cómodos, que no pertenecemos a la realidad de este mundo, es porque realmente pertenecemos a la realidad de otro mundo. Ese otro mundo es la realidad del reino de los cielos, del reino de nuestro Padre. Y esa es la realidad en la que nosotros podemos andar si somos fusionados en la novedad de la nueva naturaleza en Cristo. Y es algo que sigo hablando, y es algo que lo podemos explorar en la Escritura, porque algo tiene que acontecer ya. Algo está aconteciendo ya, y algo tiene que moverse ya en tu interior. En el interior de esta generación, donde la inmersión en el Espíritu de Cristo haga aflorar, haga resplandecer la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y es impresionante, porque hay muchas partes en la Escritura donde el apóstol Pablo lo explicó, incluso de un nivel micro, que lo estoy hablando yo, sea personal, a un nivel macro, cuando él habló del cuerpo místico de Cristo. En Romanos 12:12 dijo que estaba hablando de todo un cuerpo como iglesia, el cuerpo místico. Y místico no es una palabra de la nueva era, no lo han inventado ellos, ni yo estoy metido en ninguna corriente de esas. El cuerpo místico, la palabra mística es el cuerpo que estaba en misterio, que estaba en oculto, y ha sido revelado por la misericordia y la voluntad de nuestro Padre sobre nosotros. Ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo resucitado, ese cuerpo del cielo, ese cuerpo que aparece, desaparece, que lo ha llenado todo en los cielos, que ha recibido todo poder, todo honor, toda gloria. Ese cuerpo es al cual nosotros pertenecemos y nos hemos fusionado. Y esto estaba velado, y esto estaba oculto, pero se abrió, y otras generaciones no lo entendieron, pero esta generación lo está recibiendo, esta generación lo está abrazando, esta generación no está siendo
no está siendo afectada directamente en los ojos por la luz, sino que esta generación está aprendiendo a caminar con la luz, a fusionarse en la luz que está trayendo este nuevo despertar, porque hay un nuevo despertar que nos está subiendo de la conciencia inferior a una conciencia superior, una conciencia donde nosotros estamos preparándonos para un mover cara a cara con Cristo, para un mover cara a cara con su reino, con sus ángeles, con la manifestación gloriosa del reino de Dios en la tierra. No porque tenga que suceder algo que venga de repente, no, ya los de repente se acabaron, es algo que pertenece a la naturaleza, a la novedad de la nueva naturaleza. Nos expresamos porque somos, hemos hablado todo lo que hemos hablado porque lo hemos creído, porque hacemos parte de esto, porque Cristo ya nos ha incluido en toda esta manifestación gloriosa de la gloria de Dios en nosotros, en la tierra, en este vino hermoso y sabroso que el Señor ha reservado para lo último, en esta gloria postrera de la casa que somos nosotros, de la casa que somos la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ok, yo creo que he terminado.